Muy bien, ya ustedes vieron cómo es que se genera un proyecto de R en R Markdown, que es uno de los formatos más utilizados, de hecho es mucho más utilizado que el Notebook, pero lo quise también incluir al principio porque me parecía que era importante que se viera desde la raíz el uso del programa. Entonces, bueno, esto lo voy a hacer con la práctica que ustedes tienen para esta semana. Vean acá donde yo, bueno, ya tengo prácticamente todo montado, la P4, que es la base de datos de la práctica para esta semana. Yo aquí la monto. Le voy a hacer un análisis factorial, que es importante para el ejercicio. Yo lo hice con base en 5 factores. Esto lo voy a repasar muy rápido porque me parece que ustedes ya lo tienen dominado. El KMO y el test de Bartlett también lo generé para ver cómo es que está esa base de datos y vean que el KMO tiene 0,83. Está bien porque el menor valor de este test es de 0,5 y el Bartlett tiene 0,9. Vea que se nos pasa. En este caso lo que nos está confirmando es la hipótesis nula. Si es que tuviéramos una hipótesis nula, que generalmente en estos casos es una comparativa entre hombres y mujeres, que así la vamos a trabajar más adelante. Esta base de datos es de estrés universitario. Entonces una base de datos de este tipo podría tener bien una hipótesis alternativa de que el estrés es diferenciado entre hombres y mujeres y que el estrés no tiene ninguna diferencia entre hombres y mujeres como hipótesis nula. Bien, aunque yo le tengo 5 factores, solamente voy a ver 2 acá, creo que hasta 3 de repaso, ¿verdad? Recuerden básicamente que acá uno lo que revisa es cuánto es el alfa el índice de alfa de Cambridge que tiene, en este caso 0,88, y uno se viene al data frame para ver si ese 0,88 se podría subir eliminando alguno de los ítems. En este caso vean que el que más sube es este, pero queda prácticamente en 0,88, entonces no tiene sentido. En este caso también, vean acá que tiene un alfa de Cambridge de 0,86 y acá si nosotros elimináramos alguno, pues más bien nos bajaría de ese 0,86, entonces no vamos a eliminar ninguno. En el factor 3 sí existe, esto yo lo hice de previo, por eso lo sé, no es que sea divino, pero sí existe una posibilidad de aumentar el alfa de Cambridge que está en 0,79 y acá hay un ítem que lo sube a 0,8, que sería este segundo. Entonces vean que acá ya yo lo elimino. El segundo sería tengo muchas obligaciones en mi trabajo. Vean acá donde está. Tengo muchas obligaciones en mi trabajo. Aquí ya yo lo eliminé. Entonces, ahora sí, 0,8. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores son una estrategia estadística, incluso matemática, para poder observar los datos de una forma más sencilla para nosotros. Y los indicadores lo que nos va a indicar es esto, precisamente, ¿verdad? Si los datos son normales y cómo se comportan. En este caso, yo voy a hacer un indicador con base en el primer factor. Aquí ustedes lo ven, yo tengo el primer factor acá. Si yo lo corro, vean que prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Le estoy nada más poniéndole como indicador. Y este es el primer test que vamos a ver, que lo vamos a ver en forma gráfica porque es muy sencillo verlo. Son dos situaciones que vamos a observar. Yo aquí, la fórmula que ustedes le van a poner es LM, que es Linear Model, o sea, es un modelo lineal de este indicador que le acabamos de generar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hice acá? Sencillamente apliqué una fórmula. Esta fórmula para crear indicadores es la siguiente, ustedes la van a ver acá. Es la suma del puntaje que la persona obtuvo en la prueba menos el puntaje mínimo que se puede obtener. En este caso es un escalamiento de Likert de 1 a 4. Entonces, ¿cómo yo obtengo el puntaje mínimo? Sencillamente sumo los ítems que forman parte
de ese indicador, y como es un 1, entonces lo multiplico por 1 y lo divido entre el puntaje máximo posible menos el puntaje mínimo y lo multiplico por la escala que yo quiera utilizar. Puede ser 100, puede ser 50, puede ser 5, no hay ningún problema, ustedes lo escogen. Y lo que le voy a pedir entonces es que lo genere. Ahí está, ¿lo ven? Y vean que me genera estos gráficos. Aquí yo le voy a prestar atención a todos, pero específicamente a dos. Le voy a prestar atención a este primero, que es el comportamiento de los residuos, ¿verdad? Sobre los valores ajustados. Residuos sobre valores ajustados. Entonces, vean que aquí lo que me va a indicar es cuáles de las variables o de los valores se me están comportando pues no de forma adecuada. Es el 81, el 61 y el 88. Yo tendría que eliminar esos tres casos, ¿verdad? Me voy a la lista de la encuesta y elimino a la persona 88, 81 y 61 para que no me genere esto. Y veo el test de normalidad que se da la normalidad contra los estándares de los residuos o los residuos estandarizados. Y vean que acá me salen otra vez esas tres personas, la 88, la 61 y la 81. Acá hay unos casos, pero vean que están cerca de la línea, entonces no hay tanto problema. Y la otra mayoría, pues ahí se comporta muy cerca donde debería estar en el test de normalidad. Bien, esos son los primeros que yo veo. Y ahora voy a utilizar una fórmula de indicadores por rango. Esto, a diferencia de la anterior, para yo poder ver esto, en los indicadores por rango, yo lo que voy a hacer es que le voy a sumar. Voy a hacer una tabla, que acá yo la hice, ¿la ven? Y voy a agarrar los mismos ítems que me conforman el indicador, pero los voy a sumar. Vean que acá hay una suma, ¿las ven? Pues se van sumando. Igualmente mantengo la fórmula. Yo aquí sí estoy aplicando la suma del puntaje obtenido menos el puntaje mínimo entre el puntaje máximo posible menos el puntaje mínimo por 10. Y yo lo corro. Ya teniendo este indicador, yo lo que puedo hacer es analizarlo por diferentes criterios. Uno, ¿cuál sería? El de sexo. Yo quisiera saber si existe una diferencia entre el estrés de las mujeres y el estrés de los hombres. Con esta fórmula le voy a pedir que me genere una tabla que se llama mujeres, estrés, sexo, que me haga un subset de la tabla de datos y me indique solamente el sexo, ¿verdad? Y me seleccione como el conjunto de valor la tabla que acaba de crear recientemente, que es el efecto del estrés sexo, y le voy a pedir que de la tabla de datos el sexo solamente sea en este primer caso mujer, y en la tabla de abajo le voy a pedir que solamente sea hombre. Yo lo corro, vean que aquí me lo genera como valores, ¿lo ven? Y voy a analizarle un supuesto de covarianza. La covarianza lo que me analiza es cuánta normalidad, primeramente con el Shapiro test, cuánta normalidad tiene la primera tabla y cuánta normalidad tiene la segunda. Voy a correrlo. Voy a eliminar un momentito este test para que no nos confunda. La normalidad tiene que ser mayor a 2, o sea, a 0,2. En este caso, vean que no me está generando normalidad. ¿Lo ven? Porque es mucho menor a 0,2. Es mucho menor. Entonces, ninguno de los dos es normal, ni para los hombres ni para las mujeres. Y vamos a incluirle ahora la otra fórmula, que es el BART test. ¿Qué es lo que me genera el BART test? Pues me compara las dos varianzas, me compara a los hombres y a las mujeres. ¿En qué sentido? En ver si hay ciertos criterios que definen diferencias entre uno y otro. ¿En qué me fijo yo? En este p-value.
El p-value es el que me está diciendo a mí, ok, sí, al comparar dos varianzas, sí existen diferencias. Y recuerdan que yo les había dicho que cuando no había normalidad, teníamos que considerar ese dato para más adelante. Bueno, ahora yo aplicaría el t-test. El t-test lo que me confirma en pleno es si la hipótesis nula o la hipótesis alternativa se me cumple. Para que la hipótesis alternativa se cumpla, ¿cuál sería en este caso? Que hay diferencias marcadas entre hombres y mujeres respecto al estresarse. Y la hipótesis nula, ¿cuál sería? Que no hay diferencias entre sexo. Entonces yo voy a correr acá y tengo que ponerle un false. Lo puedo poner F o le puedo poner false porque no hay normalidad entre las varianzas. Esta es la fórmula como la tienen que escribir, ¿verdad? Y vean que acá lo que me indica es que el p-value me genera un 0,98, es mayor a 0,05. Esto quiere decir aquí que por lo menos en el indicador 1, ¿verdad? No hay una relación de sexo y mayor estrés. Habría que ver si con el indicador 2 o con el factor 2 o con el factor 3 o el 4 o el 5 sí se da. Bien, lo otro que vamos a repasar en este momento es el ANOVA. El ANOVA es una medida estándar que nos dice si las hipótesis de que las medidas de dos poblaciones son las mismas se cumplen o no. Esto nos comprobaría o nos desecharía este supuesto que teníamos acá antes de la normalidad, de la varianza y ahora de la hipótesis que nos está diciendo el t-test que no se cumple, que lo que se cumple es la hipótesis nula. Entonces, el ANOVA yo lo utilizo de la siguiente forma. Le pongo un nombre y le digo igual y utilizo esta fórmula AOV, ¿verdad? Y yo entonces, viendo esto, yo le voy a preguntar. Tengo una variable que yo les había preguntado directamente a las personas si se estresaban con facilidad y tengo la variable sexo. Entonces quiero comprobar, quiero ver si directamente con las respuestas las personas me dijeron que sí había diferencia del sexo en cuanto a la forma de estresarse o no. Entonces lo que le voy a hacer es lo siguiente, aquí tenemos que tener este cuidado. Le voy a indicar que de los datos, es más, voy a volverlo a hacer. Le voy a decir de los datos, signo de dólar, me diga si se estresa con facilidad y le ubico lo que se llama una tilde, pero es este símbolo. En mi caso yo lo hago con Alt y la ñ. Tendrían que buscar ustedes en su teclado cómo se ubica. Y le voy a decir entonces que me genere el cálculo con datos sexo, ¿verdad? Este summary que yo le indico acá, lo que me quiere decir es que es un resumen de ese ANOVA. Entonces, ¿qué es lo que me dice acá? Primero vean, lo que le observo es acá, es mayor o menor a 0,05. 0,05 es menor. Entonces, si hay una relación, ¿verdad?, en el ANOVA entre que hombres y mujeres se tienden a estresar con facilidad, ¿verdad? Si hay una distribución acá que habría que prestarle atención. Y vean que acá me dice este asterisco, en los valores que están aquí abajo, sí habría, en este caso, una posibilidad de que haya una diferenciación de la facilidad para estresarse, no de vivir estresado. Para eso nosotros tendríamos que analizar cuáles fueron los ítems que nos agrupó el indicador 1 para ver por qué en este caso no se nos cumple la hipótesis. Pero la facilidad para estresarse sí podría ser eventualmente una situación diferenciada por sexo. Finalmente, la última prueba que le aplicamos cuando tenemos el ANOVA, le aplicamos la prueba Tukey. Entonces se escribe Tukey HSD y es la última prueba que le aplicamos hacia ANOVA. ¿Y en qué nos fijamos? Pues en estos valores que está acá, específicamente este, que prácticamente es el mismo que nos genera arriba, ¿verdad?
2,83, este es 2,81, veo que es redondeado. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que hay una diferencia de 0,37, o sea, un 37%, ¿verdad?, de posibilidades de que haya una diferenciación entre sexos para tener facilidad de estresarse. Yo hice otro ANOVA, por ejemplo, para hacer esa comparación y ver si la hipótesis se cumplía. Hice un ANOVA 2 con me canso más ahora que antes de estudiar en la universidad y los datos de si se trabajaba, ¿verdad? Entonces, bueno, acá tengo que en este caso a mí se me cumple ¿verdad? 0.29, perdón, es mucho más alto que 0,05, entonces eso no tendría una relación en realidad entre las dos. En este caso, las personas por sexo no sienten o no relacionan un cansancio mayor ahora que estudian en la universidad a antes. Esos son parte del trabajo que hacemos con los indicadores, ¿verdad? Ya no es descriptivo solamente, sino que lo hacemos inferencial, con pruebas de valor, con pruebas de normalidad, ¿verdad? Incluso hasta podríamos decir, bueno, esta persona me está alterando una prueba y la voy a quitar para ver si los test de ajuste y de normalidad mejoran. Solamente les voy a pedir al final un favor que pide R, que es que al final se ponga este chunk, citation, ¿verdad? Y lo corran. Esto es para que aparezca la cobertura de quién lo hace, ¿verdad? Bien, ahora voy a guardar esto en PDF. Vamos a ver cómo nos va y ver ciertos errores que nos podría generar. Voy a abrir la consola para ver. Ahí está generando. Esto a veces puede ser un dolor de cabeza, pero si tenemos todas las consideraciones y ver los errores que nos genera, nos puede dar el informe sin ningún mayor problema. Bien, aquí está mi informe, vamos a ver si está bien. Sí, efectivamente está bien. Vean que me generó en este caso 80 páginas. ¿Lo ven? Aquí lo pueden ustedes observar. Bueno, con esto termino esta práctica. Por favor, no olviden de estarme consultando, de estar pidiendo ayuda a los compañeros y compañeras del curso. Que estén muy bien, nos estamos hablando. Chao.